Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, ante todo muchas gracias a quienes decidieron invitarme para compartir con ustedes las ideas acerca del papel de la radioterapia en las metástasis cerebrales. Vamos entonces a bajarnos un poquito de la nube que veníamos de la parte de la biología molecular para caer en las decisiones terapéuticas del día a día. Las metástasis cerebrales son un problema muy común, es el día a día de todos nosotros. Son un problema común porque son muy frecuentes. Se considera que hasta el 40% de todos los pacientes que tienen un tumor van a presentar o pueden llegar a presentar metástasis cerebrales en cualquier momento del desarrollo de su enfermedad. La frecuencia de las metástasis es superior a la frecuencia de los tumores primarios del sistema nervioso central, pero además de eso, las metástasis presentan un problema por su gran morbimortalidad. En general, se considera que un paciente que tiene una enfermedad que se siembra en el cerebro tiene una vida corta y por eso la mayoría de los enfoques terapéuticos son nihilistas. Hagámosle una radioterapia, démosle un poquito de esteroides y mandémoslo a cuidado paliativo. Sin embargo, en los últimos años este abordaje se ha modificado y se ha modificado en primer lugar porque se están diagnosticando más metástasis cerebrales. El hecho de que haya terapéuticas efectivas en el control sistémico de las enfermedades que más metastatizan al cerebro, como es principalmente el cáncer de pulmón y también el cáncer de mama, hace que la supervivencia de estos pacientes se haya aumentado y que se aumente también la incidencia de siembras a los sitios en donde los medicamentos sistémicos no llegan, específicamente al sistema nervioso central, por la conocida dificultad de muchas drogas de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces estamos viendo pacientes que que no hubiesen llegado a tener metástasis porque la enfermedad las habría terminado antes, que están presentando más metástasis, pero también tenemos pacientes en quienes la metástasis se detecta aún antes de que hayan presentado el primer síntoma, y eso es debido a las mejoras en las técnicas de diagnóstico. Se pueden detectar metástasis antes de que tengan un síntoma y también se pueden ver las metástasis múltiples muy pequeñas, y eso nos cambia también la manera de hacer el enfoque. Finalmente, y eso es lo que vamos a ver posteriormente, se han también introducido mejoras en las terapéuticas, que son principalmente la cirugía y la radioterapia ablativa en dosis única, conocida generalmente como radiocirugía. Siendo un problema tan frecuente, la literatura es muy extensa. En una revisión que hice en estas semanas y cruzando en solamente PubMed y solamente radioterapia y metástasis cerebrales, se encontraron 4.000 artículos, de los cuales 141 son estudios con asignación aleatoria, 755 revisiones, de las cuales 121 son revisiones sistemáticas, 23 metaanálisis y 10 guías de manejo. Después de revisar todo lo que aparece en esta otra diapositiva, quiero entonces compartir con ustedes las conclusiones a las que he llegado. Y quiero mostrarles básicamente cuáles fueron las fuentes a las cuales yo me remití. Está en primer lugar un metaanálisis muy reciente publicado en Cáncer en mayo del 2012, o sea, hace apenas unos pocos meses, que evalúa la radiocirugía y la radioterapia holoencefálica en pacientes con un limitado número de metástasis. Hay dos revisiones de Cochrane, una también de este año y la otra del 2010.
un artículo que me pareció muy interesante, que está publicado hace un mes en la nueva revista de la Asociación Americana de Radioterapia Oncológica, que empezó apenas el año pasado, el Practical Radiation Oncology, que es una guía de manejo en los pacientes a quienes se les diagnostica de nuevo metástasis cerebrales, y que es una actualización de la guía que ya había sacado Astro y que fue publicada en el año 2005, y también otra revisión hecha en Francia sobre la función neurocognitiva y el papel de la radioterapia en deterioro de esta función. En general, partimos de que si un paciente tiene una metástasis sintomática, su vida, si no se hace nada, promedio es de aproximadamente un mes. Si a esto le agregamos corticoides, podríamos llegar a 2 meses. Hace más o menos 60 años se empezaron a mostrar, se empezó a tratar estos pacientes con radioterapia holoencefálica, con estudios no asignados al azar, y se mejoró la sobrevida entre 3 a 6 meses, en promedio 4 meses. Además se demostró que esta radioterapia craneal mejora los síntomas neurológicos y que los mejora entre el 64 y el 85% de los pacientes, dependiendo del tipo de síntoma reportado y de su severidad. Pero esta definición de la respuesta muchas veces es vaga. Sin embargo, también se sabe que en el 74% de los pacientes hay una mejoría neurológica y que esta mejoría se mantiene en por lo menos 2 meses en más de la mitad de los pacientes. Por estas razones, porque la radioterapia mejora la sobrevida, porque la radioterapia ayuda al control de los síntomas y porque esa mejoría de los síntomas puede permanecer hasta el final de la vida de los pacientes, la radioterapia holoencefálica ha sido considerada durante décadas el manejo estándar de la enfermedad metastásica cerebral. Sin embargo, esto tiene que cambiar, como todo en medicina. Cuando ya aprendemos la respuesta, nos cambian la pregunta. En los pacientes de enfermedad metastásica no son un grupo homogéneo de pacientes, no todos tienen o van a tener una sobrevida de 1 mes, de 2 meses, de 4, como se veía anteriormente. Y estas diferencias están primero y principal y fundamentalmente por qué tipo de enfermedad se tiene, cuál es su primario, qué tan avanzado está, si tiene o no, además de las metástasis craneales, metástasis extracraneales, qué alternativas de manejo sistémico se tienen y también de manejo local. Muy importante el estado general, el número, el tamaño y la localización de las lesiones y nuevamente la histología. Como estos pacientes generalmente no van a morir de enfermedad cerebral o no necesariamente tienen una muerte por causa neurológica, es necesario evaluar cuál es la posible duración de la sobrevida para tratar de individualizar su manejo. Hay varios índices pronósticos, el más conocido, pues que ya se ha hablado en muchas partes, el RPA, desarrollado por el Grupo de Radioterapia Oncológica de los Estados Unidos, el RTOG, que divide en 3 clases que son muy sencillas, lo vamos a ver un poquito más adelante, el Karnofsky, el estado de la enfermedad, el número de lesiones, que se ha validado y que se ha utilizado en muchos estudios clínicos, pero hay otros, como el CIR, el BSBM y finalmente uno más reciente, que es el GPA, que es un nuevo índice que suma los puntajes individuales ya no de 3 sino de 4 factores pronósticos, que son la edad, el índice de Karnofsky, la presencia de metástasis extracraneales y el número de metástasis cerebrales. Además de eso, tiene también una variación dependiendo del tipo de tumor primario que se esté hablando. El RPA, conocido por todos, se hace después de evaluar 1.100 pacientes con metástasis cerebrales incluidos en distintos estudios. El grupo 1, pacientes con 65 años o menos, con un Karnofsky de al menos el 70%, con un primario controlado y sin metástasis craneales, en los cuales se considera que la sobrevida promedio es de 7 meses.
Al grupo 3, cualquier paciente con un Karnofsky menor de 70, con una sobrevida mediana de 2.3 meses, y el resto de los pacientes se integran en el grupo 2 con una sobrevida de 4.2 meses. El GPA, como les decía, tiene variaciones y no mide los mismos índices para todas las histologías. Para el cáncer de pulmón, tiene 4 factores: la edad, el índice de Karnofsky, las metástasis extracraneales, el número de las metástasis, y los gradúa entre 0 a 1. Para melanoma y tumores renales solamente mide 2 índices, y para cáncer de mama no considera como factor importante sino el desempeño del índice de Karnofsky. El paciente que, sumadas todos estos índices, tenga un factor de 4 se considera de buen pronóstico, y de ahí para abajo se van graduando las distintas escalas. ¿Qué importancia tiene esto? Entonces vemos acá como un paciente con un cáncer de pulmón de célula no pequeña que tenga un GPA de 0 a 1, se espera que viva solamente 2 meses, un poco menos de 3 meses, mientras que una paciente con un cáncer de mama que tenga un GPA de 3.5 a 4 puede llegar a vivir más de 2 años en promedio. Esto quiere decir que necesariamente el manejo no puede ser lo mismo, no puede darse el mismo manejo a una persona que no se espera que viva más de 3 meses a una persona que puede vivir 10 veces ese tiempo. Repitiendo entonces, la radioterapia baloencefálica era y es todavía en muchos medios el tratamiento estándar. Llega un paciente con metástasis cerebrales y el radioterapeuta hace una sola conexión neuronal. Va para radioterapia baloencefálica 10 de 300 y no piensa nada más. ¿Es este manejo todavía apropiado en todos los pacientes con metástasis cerebrales? Empecemos entonces, una vez calificamos al paciente y sabemos mi paciente qué GPA o RPA o cualquier otra escala tiene, vamos a ubicarlo y vamos a tratar de mirar con base en la revisión de la literatura, con base en los estudios de alta calidad, cuál sería su mejor manejo. Tenemos pacientes que tienen el mejor pronóstico con metástasis única y que además tengan su enfermedad sistémica controlada, un buen índice de Karnofsky y que sean jóvenes. Lo primero que se agregó a la radioterapia fue la cirugía. Y hay 3 estudios que comparan el tratamiento estándar, la radioterapia baloencefálica, versus la radioterapia baloencefálica más la cirugía. Generalmente primero la cirugía. Estos 3 estudios con asignación aleatoria, en 2 de ellos se mostró que la sobrevida global era mejor cuando el paciente estaba sometido a cirugía comparado con cuando se hacía radioterapia sola. Pero ese beneficio se pierde, a pesar de que sea una metástasis única, en los pacientes que tengan enfermedad avanzada, progresiva o con mal estado general. De tal forma que en pacientes con una enfermedad sistémica estable, con una sobrevida media, la sobrevida media, si se hace cirugía y radioterapia, fue de 1 año comparado con 7 meses si se hacía radioterapia sola. Ese es el beneficio de una manera muy global, muy gruesa, de agregar cirugía a la radioterapia baloencefálica. Si se hace cirugía, ¿por qué no hacer radiocirugía? Entonces también hay estudios que comparan, hay estudios específicamente diseñados así, no los hay, pero en el RTG 9508 que compara pacientes entre 1 y 3 metástasis en radiocirugía más radioterapia baloencefálica versus la radioterapia sola, se extrae el grupo de pacientes que tenían metástasis única y en ellos nuevamente la sobrevida media fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron, además de la radioterapia a todo el cráneo, la sobrevida 4.9 versus 6.5 meses. ¿Qué pasa si comparamos entonces cirugía con radiocirugía? No hay estudios con asignación aleatoria. Un estudio que los comparaba fue cerrado muy rápidamente por pobre reclutamiento, por lo tanto no es posible sacar conclusiones si sería mejor hacer cirugía o hacer radiocirugía, pero los estudios retrospectivos sí sugieren que no hay diferencias en cuanto a la sobrevida global. ¿Qué pasa si comparamos radioterapia más radiocirugía versus radioterapia sola?
hay dos estudios aleatorizados, el RTG 9508 y el estudio de Conciolca publicado en el año 1999. Y si nosotros miramos eso con respecto a la sobrevida global, vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa, aunque parece haber una tendencia que les vaya mejor a los pacientes a los que se les hace la radioterapia holoencefálica. Si nosotros miramos el control local, definitivamente es mejor hacer la radioterapia y la radiocirugía que la radioterapia sola. Si miramos la radioterapia más radiocirugía versus la radioterapia sola, en estos tres estudios, bueno, entramos entonces en otro aspecto. ¿Por qué no quitamos la radioterapia holoencefálica? Si la radiocirugía es lo suficientemente buena para controlar localmente, entonces quitemos el gold estándar, retiremos la radioterapia holoencefálica. Hay tres estudios que lo comparan. En este metaanálisis están los datos de dos estudios. El primer estudio publicado en el año 2006 de varios centros japoneses, y el estudio de Chang, que fue diseñado específicamente para mirar el déficit neurocognitivo, que fue cerrado tempranamente, muestran que, y está también el de Kocher, no muestran diferencias en cuanto a la sobrevida global, pero en todos se encuentra que cuando se agrega la radioterapia holoencefálica hay un mejor control local, tanto en el sitio original de la metástasis como la aparición de metástasis en otras partes del cerebro. Pero el problema viene cuando no se mira ni la sobrevida ni el control local, sino cuando se mira el déficit neurocognitivo. Y entonces vemos que en estos dos estudios, el primero de los japoneses y el segundo, el primero, se fue. La conclusión es exactamente la opuesta. Mientras que para los japoneses, la primera causa de estabilidad neurocognitiva fue mantener el control de la enfermedad metastásica. Traducido quiere decir, no quiten la radioterapia holoencefálica, porque si usted quita la radioterapia holoencefálica, quita el control de la enfermedad metastásica cerebral. Mientras que para el segundo, que también evalúa la parte neurocognitiva de los pacientes con irradiación holoencefálica, el tratamiento inicial debe ser la radiocirugía sola y esperar la radioterapia holoencefálica para cuando haya una recaída. ¿Por qué llegan estos dos estudios a conclusiones completamente opuestas? En primer lugar, porque hay una diferencia en la definición de qué es déficit neurocognitivo y porque hay una diferencia en cuanto a los instrumentos utilizados para medirlo. Mientras que unos utilizan el Minimental, los otros utilizan escalas más validadas. Y también un punto muy importante, porque las mediciones se hacen en diferente momento después de la radioterapia. Se considera que después de la radioterapia hay un punto crítico alrededor de los 4 a 6 meses, cuando hay un mayor efecto de la radiación, después se estabiliza y a partir del año empieza la etapa tardía, que es la definitiva. Y también hay, claro está, una heterogeneidad en las poblaciones estudiadas, de tal manera que lo que podemos sacar en conclusión en este momento es que si tenemos un paciente con metástasis única y buen pronóstico, la sobrevida no se afecta con las estrategias terapéuticas empleadas. O sea, haga lo que haga, la sobrevida va a ser similar. Pero si hacemos radioterapia holoencefálica, en cualquiera de los contextos que hemos visto, se reduce la falla intracraneana y se reduce también la muerte por causa neurológica. Pero hay una evidencia controversial en la literatura acerca del deterioro neurocognitivo de la radioterapia craneal, comparado con el mismo deterioro cognitivo por enfermedad metastásica recurrente. Dicho en otras palabras, ¿qué es peor? ¿Que le hagan radioterapia al cerebro o que no le hagan radioterapia y la enfermedad metastásica empiece a crecer? ¿Qué es más dañino para un cerebro, la radioterapia o la enfermedad metastásica recurrente? Entonces, si nosotros decidimos quitar la radioterapia holoencefálica,
tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. En este momento, la radioterapia encefálica es la mejor y más exactamente la única arma disponible para controlar localmente la enfermedad metastásica cerebral. Es cierto que no mejora la sobrevida, pero es que la sobrevida de los pacientes con metástasis cerebrales no la da necesariamente el control de la enfermedad cerebral, la da el control de su enfermedad sistémica. En tercer lugar, es necesario para los pacientes asintomáticos si usted opta por la alternativa de hacer radiocirugía y esperar a que el momento en que el paciente recaiga, es necesario hacer imágenes cuando el paciente está todavía asintomático. Eso en nuestro medio todos sabemos es bastante difícil. Si es difícil que nos aprueben una resonancia magnética contrastada de nuevo, pedir una imagen cada 3 meses se vuelve muchas veces imposible. Y también hay que tener en cuenta que al paciente no le han preguntado generalmente, o a su familia, en caso de que el paciente no lo pueda decidir, ¿qué prefiere? Si enfrentarse a un déficit neurológico probable por la radioterapia o esperar y estar pendiente de en qué momento va a recaer. En este contexto, ¿qué hacemos nosotros en el Instituto de Cancerología de la Clínica de las Américas, en donde tenemos un staff desde hace ya más de 12 años? Hacemos lo siguiente, que es la recomendación de muchas partes. En pacientes seleccionados, de buen pronóstico, con enfermedad oligometastásica, de fácil seguimiento, se pueden tratar con radiocirugía, dejando la radioterapia craneal como terapia de rescate. Sin embargo, esta no es la alternativa para la mayoría de los pacientes. Para la mayoría de los pacientes, y por el momento, la radioterapia holoencefálica sigue siendo un arma terapéutica. Hay otra alternativa, hacer cirugía y después hacer radiocirugía al mismo lecho tumoral sin hacer radioterapia holoencefálica. Es una tendencia nueva, ya hay más de 1000 casos. Ya hay más de 1000 casos reportados, pero no hay ningún estudio aleatorizado que haya sacado ya las conclusiones. En este caso, lo mejor es esperar los resultados del estudio fase 3 que actualmente está en curso. En conclusión, los pacientes, las opciones de tratamiento que se limitaban a la radioterapia holoencefálica y a los esteroides han cambiado. Se debe tener en cuenta el índice de pronóstico del paciente, su edad, su Karnofsky, el estado de la enfermedad y las opciones disponibles en el medio. Antes de definir cualquier tratamiento, el paciente debe clasificarse. Idealmente, los pacientes deben ser evaluados antes y periódicamente después en cuanto a su escala neurocognitiva con escalas validadas. Y el paciente y la familia deben ser informados sobre la intención del tratamiento y sus posibles secuelas. Es claro que en pacientes con metástasis única, hacer un tratamiento local, llámese cirugía o radiocirugía, está indicado, además de la radioterapia holoencefálica, y como les decía, hay una controversia acerca de si la radioterapia holoencefálica se debe utilizar en todos los pacientes de buen pronóstico. Por último, es claro que hay muchos aspectos que todavía no se han respondido. No me cabe duda que la radioterapia, como muchas otras de las terapéuticas que utilizamos los oncólogos en este momento, pasará a la historia, que en algún momento se recordará como que anteriormente a los pacientes con enfermedad metastásica se les irradiaba todo el cerebro, y eso será visto probablemente como una terapia muy agresiva, pero terminarlo de una manera abrupta no es la solución. La solución es hacer estudios de buena calidad para la cual hay suficiente cantidad de pacientes y para la cual nosotros, los latinoamericanos, que representamos aproximadamente el 7% de la población mundial, podemos participar haciendo estudios de buena calidad, y esa es una de las principales funciones que debe tener Red Lano. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.